Empecemos. Bien, en el ejercicio 5.67 me dice lo siguiente. Una mezcla de líquido y vapor de agua saturados, llamada vapor húmedo, fluye en una línea de suministro de vapor a 2000 kilopascales y se estrangula hasta 100 kilopascales y 120 grados centígrados. La pregunta: ¿cuál es la calidad de vapor de agua en la línea de suministro? Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este caso de acá, en esta ola de estrangulamiento? ¿Qué sucede en esta ola de estrangulamiento? Lo retiene el agua, sí, que está cerrado. Bien, lo que va a hacer esto de acá, voy a tener una entrada y una sola salida, ¿cierto? Entonces, para empezar en este esquema, esto me va a dar una sola entrada, entonces voy a tener un flujo másico de entrada. A eso yo le voy a llamar flujo másico 1. Entonces le ponemos flujo másico 1. Bien, y lo mismo voy a tener a la salida, pero eso va a ser un flujo másico 2. Ahí está. Bien, ahora, ¿qué otra cosa debe suceder en una ola de estrangulamiento? Si recuerdan en la anterior clase. Tengo un flujo másico 1 y un flujo másico 2, entonces tengo una sola entrada y una sola salida. ¿Cuál es la función de este aparato? La ola de estrangulamiento. Reducir la presión. Reducir la presión, muy bien, correcto. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Que la presión 1 va a ser mayor que la presión 2. Estamos muy bien. Entonces voy a tener que la presión 1 es mayor que la presión 2. ¿Qué más? ¿Qué otra cualidad debo saber de esto de acá? Que la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2. Sí, correcto también. Muy bien. Que la temperatura 1 mayor que la temperatura 2. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más sucede? Está muy bien. Las respuestas que me han dado están bien. No se han equivocado en nada. ¿Qué otra cosa? Que no genera trabajo. Ya, sabemos que no genera trabajo. Correcto, muy bien. Entonces voy a tener que el trabajo va a ser 0, ¿no? Ya. Entonces, trabajo. Tampoco hay transferencia de calor. Correcto, tampoco hay transferencia de calor. Trabajo 0. Y el calor también va a ser 0. Ya, estamos bien. ¿Qué más? No hay energía cinética ni potencial, ¿verdad? Perfecto, son nulas la energía cinética y la energía potencial. Está muy bien. Entonces la variación de energía cinética es 0 y la variación de energía potencial también.
Y lo mismo para la potencial, ¿no? ¿Qué otra cosa más? Que es un proceso isoentálpico. Bien, estamos bien, correcto, estamos muy bien. Que es un proceso isontálpico, ¿cierto? ¿Y qué tiene que pasar en ese caso? La entalpía 1 es igual a la entalpía 2. Correcto, muy bien. La entalpía 1 igual a la entalpía 2. Bien. ¿Qué más? Aparte de esto, ¿qué más debo saber de este aparato? Decae la presión, decae la temperatura, no hay trabajo, no hay calor, no hay variación de energía cinética, no hay variación de energía potencial y es un proceso isontálpico. ¿Qué otra cosa más debo saber? Casi está todo, pero falta algo le falta. ¿Qué creen que es lo que le falta? Proceso irreversible, no va con eso. En la salida debe ser una mezcla de la sustancia. Correcto, muy bien. Aquí nos tiene que dar mezcla, ¿no? Voy a poner con mayúscula, ¿no? Ya, estamos bien. A la salida nos tiene que dar mezcla. ¿Y en la entrada? Líquido saturado. Correcto. Líquido saturado. Ahora sí. Entonces, todo esto de acá es lo que se debe cumplir. En este caso, sería de esa manera. Ahora, ¿qué debo hacer para resolver el ejercicio? ¿Qué es lo primero que uno debe hacer? Analizar cada uno de los estados, ¿cierto? O colocar primero los datos. Vamos a poner primero los datos. Datos. ¿Qué datos me da el ejercicio? Para empezar. Me da una presión de 2000 kilopascales. Esa va a ser la presión 1. Presión 1, 2000 kilopascales. ¿Ya? ¿Qué más tengo de datos? Se estrangula hasta 100 kilopascales. La presión 2. Presión 2. 100 kilopascales. Bien. ¿Qué más me da? 100 kilopascales y 120 grados centígrados. Temperatura 2. (120 grados centígrados). ¿Qué más me da el ejercicio? Dice, ¿cuál es la calidad de vapor de agua en la línea de suministro? Me pide el título calidad. Bien. Entonces, ¿qué debo hacer en ese caso? Me da la presión 1 de dato. Me da la presión 2. Y me da la temperatura 2. Ahora, para resolver el ejercicio va a pasar lo siguiente.
debo analizar cada uno de los estados. Vamos con el estado 2. Vamos a empezar por este otro lado. ¿Por qué empiezo por el estado 2? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué empiezo por este lado y no por este? Porque se sabe la temperatura y la presión. Correcto, muy bien. Muy bien la respuesta. Porque se sabe la temperatura y la presión. Entonces son dos datos que yo puedo utilizar de tabla para comparar. Entonces voy a tener estado 2. De ahí partimos. En el estado 2 yo voy a tener la presión 2 y la temperatura 2. Ahora, para poder entrar a tabla, ¿qué necesito saber? ¿Qué tipo de sustancia es? ¿Qué sustancia es? Agua. Agua. Entonces, debo anotar la sustancia que voy a utilizar, porque puede ser que sea refrigerante o cualquier otra sustancia. En este caso, agua. Entonces, como ya tengo la presión 2 y la temperatura 2, y yo sé que la sustancia es agua, voy a entrar con esta presión a la tabla de saturación del agua. Entonces, entramos con esto de acá. Ahora, con 100 kilopascales yo voy a entrar a tabla y voy a buscar ¿qué cosa? ¿Qué debo buscar? La temperatura de saturación. Correcto, muy bien. Con eso debo encontrar la temperatura de saturación. Entonces lo vamos a anotar. Temperatura de saturación. Eso es lo que debo encontrar con esa presión. Ahora voy a entrar a tabla. Para eso le voy a compartir también pantalla completa. Ahora sí. Y esta es la tabla que les pasé, ¿cierto? Voy a buscar donde esté la tabla del agua. Esto es gases, gases, propiedades de líquidos, sigue siendo. Ahora aquí dice, agua saturada, pero esta columna es con temperatura. ¿Con qué debo entrar? Con presión, ¿cierto? Y aquí la tengo donde la primera columna es presión. ¿Qué debo buscar? La presión de ¿cuánto? 100 kilopascales, ¿cierto? Entonces, donde encuentre los 100 kilopascales voy a resaltar. Todo esto está en kilopascales. Busco donde esté el 100. Aquí está. Y resalto. Ahí está. Para 100 kilopascales, ¿cuánto es la temperatura de saturación? ¿Se ve? ¿O está muy chiquito? A ver. Vamos a hacerlo un poquito más grande. 99.61, ¿no? Si es que no se ve. A ver, voy a ver. Voy a hacerlo un poquito. Se ve bien. ¿Se ve bien? Ya. Sí. Entonces 99.61 lo voy a copiar a la tabla del libro. 99,61 grados centígrados. Ahora, con esa temperatura, que es la de saturación, voy a comparar con la temperatura de dato. Entonces, yo voy a tener que la temperatura 2, ¿qué pasa? ¿Es mayor o menor a la temperatura de saturación? Mayor. Mayor. Ahora, si la temperatura de dato es mayor que la temperatura de saturación, ¿qué sustancia sería? Vapor recalentado. Vapor recalentado. Muy bien. Vapor recalentado. Puede ser vapor recalentado, vapor sobrecalentado o sobresaturado. Es lo mismo. ¿Ya?
Ahora, ¿qué debo hacer entonces? Voy a entrar a tabla de vapor recalentado. Entonces voy a colocar tabla de vapor recalentado o sobresaturado, que es lo mismo. Vapor sobresaturado. ¿Con qué? Con la presión y con la temperatura. Entonces, con esos dos elementos voy a entrar. Pero, ¿la presión en qué tiene que estar? Si voy a entrar con vapor recalentado. En megapascales. En megapascales. ¿Y cuánto sería en megapascales? 0,1. 0,1. Muy bien. Entonces, yo voy a entrar a la tabla de vapor sobresaturado con 0,1 megapascal y voy a buscar la temperatura de acá. Entonces, vamos otra vez a la tabla. Y voy a buscar donde diga agua sobresaturada o agua recalentada. Es lo mismo. ¿Qué dice aquí? Vapor de agua sobrecalentado. Es lo mismo. Entonces, con esto de acá, voy a buscar mi presión, que sería 0,1. Aquí está. La presión de 0,1 megapascal y su temperatura de saturación, la que habíamos encontrado. Ahora, ¿para qué temperatura yo quiero? Para la temperatura de 120. Va a estar entre 100 y 150, ¿cierto? Voy a darle un poquito atrás. Ahí. Ahora, ya tiene la temperatura de 100 y 150, pero lo que yo quiero es para 120. ¿Qué es lo que debo encontrar con eso? Acá, los valores tanto de volumen específico van a ser esto de acá. Me pasa. Ahí está. De estos valores debo interpolar para lo que yo quiera encontrar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a interpolar primero? Para nuestro caso, la entalpía. Entonces, para una temperatura de 100 grados centígrados le corresponde un valor de entalpía de 2675.8 y para una temperatura de 150 le corresponde una entalpía de 2776.6. Esos valores los voy a colocar acá en mi tabla. Entonces, ¿qué voy a colocar entonces para ahí? Para una temperatura sub A, que es el inmediato superior, que es 100 grados en el inferior. $100 grados centígrados. Y para una temperatura sub B, que va a ser igual a 150 grados centígrados. Le corresponde valores de entalpía. Entonces aquí voy a tener un valor de entalpía H sub A que va a ser el siguiente valor. El H sub A va a valer para nosotros 2675.8. 2675.8. ¿Sus unidades cuáles serían? Kilojoule sobre kilogramo, ¿no? Ahí ya tengo la entalpía H sub A. Lo mismo debo hacer para la entalpía H sub B. Ok.
que cambiaría aquí sería H sub B. Y voy a colocar el valor que corresponde, que sería 2776.6. 2776.6. Ahí está. ¿Qué debo hacer? Estos son los valores que hay en la tabla. Yo lo que quiero es para una temperatura de ¿cuánto? 120, que es la temperatura 2. Para una temperatura 2 de 120. Grados centígrados. Lo que quiero saber, ¿cuánto va a ser mi H2, mi entalpía 2? La entalpía 2, ¿cuánto va a valer? Ya. 2716,12. 2716,12. Sí, coma 12. Muy bien. Y las unidades serían kilojoules sobre kilogramos. Kilojoule sobre kilogramos. Ahora sí lo voy a ordenar un poquito para que no esté. Ahí está. Esto salió a través de la interpolación, ¿cierto? Bien, hasta aquí ya tengo el H2. Ahora, si yo tengo el H2, directamente, ¿qué voy a tener? La entalpía 1. La entalpía 1, correcto, muy bien. Entonces yo sé que este valor de H2, copiar, pegar, va a ser igual al H1. Ahí está. Las entalpías iguales. Entonces, ¿debido a qué? ¿Qué tipo de proceso sería? Isoentálpico. Correcto. Ahí está. Debido a que es un proceso isoentálpico, las entalpías son iguales. Ahora, ya tuviera entonces la entalpía H1 y H2. Perfecto. Ahora, una vez que tengo la entalpía, con esa entalpía puedo entrar a tabla con 2 megapascales. Sí, en el estado 1. Anotamos. Estado 1. En ese estado 1 voy a tener lo siguiente. La presión 1, que ya es dato conocido. Este dato. Copiar, pegar. Y lo pongo ahí. Ya sería un dato de tabla. ¿Cuál sería el segundo dato de tabla? La entalpía. La entalpía, correcto. Copiar, pegar. Que la entalpía 1 va a ser igual a la entalpía 2. ¿Debido a qué? ¿Por qué esto es igual? Lo voy a hacer un poquito más abajo para saber de dónde salió todo esto de acá. Lo han hecho directo, está bien que lo hagan directo. Se ahorra tiempo. Pero para aquellos que no lo entendieron, lo vamos a aplicar. ¿Qué se aplica acá? Balance de Energía. balance de energía. Muy bien, correcto. Y en el balance de energía voy a aplicar que el calor menos el trabajo va a ser igual a la variación de entalpía, delta H. Así.
¿Y qué hemos dicho anteriormente? Os lo voy a poner completo para que ustedes luego simplifiquen. Aquí le van a poner más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Energía cinética más la variación de energía potencial. Donde habíamos dicho anteriormente que este aparato no tiene variación de energía potencial, cero. La energía cinética, cero. No genera calor y tampoco genera trabajo. De ahí sale que la entalpía 1 va a ser igual a la entalpía 2, que es lo que tenemos aquí arriba. Esto de acá. Copiar, pegar. Y a esto se le considera un proceso isoentálpico. Las entalpías iguales. Aquí. Ahora sí. Hasta ahí ya tengo la entalpía 1 y la entalpía 2. Luego en el estado 1, recién voy a saltar, voy a tener la presión 1 de 2000 kilopascales y ya tengo también la entalpía 1, que sería igual a la entalpía 2. Entonces son dos datos de tabla. Ahora, ¿en qué estado está el estado 1? ¿Qué es acá? Una mezcla de líquido más vapor. Ya me lo da ya el estado. Entonces en este estado va a ser mezcla. Y si es mezcla, ¿qué debe pasar? ¿Qué pasa con esa presión? Si esta es mezcla. Saturación. Correcto, muy bien. Que esta presión sería la presión de saturación. Y le doy igual. Ahora sí. Entonces, ya teniendo la presión 1, que es la presión de saturación, ¿qué voy a determinar entonces con esta presión de saturación? La temperatura. La temperatura de saturación, que sería la temperatura de dato. Muy bien. Estamos muy bien, la verdad que sí. Entonces, con eso voy a determinar lo siguiente. Que la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura de saturación. Bien, entonces, ¿qué debo hacer? Buscar en tabla la presión de 2000 kilopascales y ver la temperatura que corresponde. Entonces me voy a la tabla. ¿Cuánto debo buscar? 2000, ¿no? Y aquí está. Para 2000. Tengo todos estos valores. Ahí está. ¿Cuánto es su temperatura de saturación para 2000 kilopascales? Temperatura, ahí tiene. ¿Cuánto vale? 212,38 grados centígrados. ¿Lo ven, cierto? Sí. Eso lo copio entonces. Entonces esto sería 212,38.
grados centígrados. Bien, ya tengo la temperatura 1 que es igual a la temperatura 2. Ahora, ¿qué es lo que me pedía el ejercicio? El título calidad. ¿Y cómo yo determino el título calidad para esto? ¿Con cuál de estas ecuaciones determinaría el título calidad? ¿Con Con la volumen tercera. específico? ¿Con energía interna? ¿Entalpía? Entalpía. Con entalpía, muy bien, correcto. Copiar, pegar. Entonces lo pegamos acá. Arriba. Ahora, si yo voy a utilizar las entalpías, ¿qué debo sacar entonces de tabla? ¿Qué valores? Entalpía líquido y vapor. Correcto, muy bien. Estamos muy bien. Entonces, con este mismo estado de presión y de temperatura, tengo que determinar los valores de la entalpía HF y HG. Entonces, determinamos el HF. ¿A qué va a ser igual? Entonces, entro a tabla y busco el HF. ¿Dónde está ese HF? Acá. ¿Cuánto vale? 908.47. Entonces, 908,47. Sus unidades serían kilojoule sobre kilogramos. Bien, ya tengo el HF. ¿Qué me falta? El HG. El HG. Muy bien. Entonces determinamos el HG cuánto vale. ¿El HG cuánto valdría para nosotros? 2798.3. 2788.3, si no me equivoco. A ver. Sí, ahí está. 2798. 9. Ahora sí. Ya está. Ya tienen entonces la entalpía del líquido, también la tienen del vapor. Y solamente tengo que determinar el título de calidad. Copiar, pegar. Y copiamos los valores. Lo vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale el H1? 2716,12. ¿Cuánto vale el HF? 908,47. ¿El HG cuánto vale? 2798,3. Muy bien, 2798.3. ¿Y el HF? 908,47. Muy bien. Ya. Y aquí solamente sería reemplazar para determinar. Reemplácenlo mientras le pongo las unidades. Cero punto novecientos cincuenta y seis. Ya. Ahorita.
X cuánto valdría? 0.95. 956. ¿Cuánto? 0,956. 0,956. ¿Eso? Sí. Bien. Y ahora vamos a ver si sale lo mismo. 0,957. Aquí es 0,956. Redondeando seguro da 57. Ahí está. ¿Le entendieron a este ejercicio de acá? ¿O hay alguna duda? Sí. Perfecto. Si no hay dudas, vamos a cerrar la sesión para hacer otro ejercicio. Pero tengo una pregunta. Para sacar HF y HG, ¿puedo volver a repetirlo? No lo entendí muy bien. Vaya, ahorita entonces. Les pongo esta última unidad y ya. Ahora sí. Bien, ¿de dónde saco el HF y el HG? ¿Y cómo lo saco? Primero, yo tengo de datos la presión y tengo la entalpía, que es un proceso isoentálpico. Y sé que es una mezcla. Entonces, esta presión es la presión de saturación. Con esta presión yo voy a determinar la temperatura de saturación. Entro a tabla con la presión de 2000 y encuentro la temperatura de saturación, que va a ser la temperatura 1, que es la que tenemos.